Hola, bienvenidos a la lectura de la Biblia, a estar buceando en la palabra para recibir eh, si hay cosas nuevas, si hay miradas nuevas que no hemos hecho antes, gracias a Dios. A todos nos encontramos aún con pasajes conocidos, aún con temas conocidos, que cada nueva mirada nos dice algo. Y sobre todo, como la palabra es viva y eficaz, nos dice muchísimas veces a lo que necesitamos, a circunstancias especiales de cada uno. Hemos venido diciendo que este tema de mirar lo que el Señor dejó dicho acerca del fin del mundo, de la segunda venida, del juicio final, eh, es un tema que hay que tenerlo en cuenta, que hay que mirarlo de vez en cuando, y eso es lo que estamos haciendo en este momento, ¿sí? Eh, Me está gustando mucho esta mirada así en los evangelios, a continuación uno del otro, ver de qué manera contaron lo que Jesús había enseñado sobre estos temas. Se me dio de pensar, bueno, cuando alguien pone, alguno de los autores de los evangelios sinópticos, eh, pone una frase diferente, ¿no? Como habíamos visto, que Mateo cuenta que la madre de Jacobo y Juan fue a ver a Jesús y Marcos cuenta que Juan y Jacobo fueron a ver a Jesús. De repente hay distintos relatos, datos que tienen que ver con el autor, con el interés con el que el autor va contando, y vamos a ver un tema interesante hoy en el relato de Lucas. Por eso pusimos de título Lucas relata la segunda venida. Ahora, hay una realidad muy básica, pero hoy la estaba pensando. Jesús no dejó ninguna grabación de todas sus enseñanzas, de manera que tenemos que agradecer y reconocer la presencia del Espíritu Santo, que de lo conocido, de lo que se sabía, de lo que se había visto, en el caso de Mateo, y recibido, cada uno puso su impronta, cada uno pensó en aquellos a los que iba dirigido el relato, y también a lo que se habían acordado, ¿sí? En todo está la parte humana y está el Espíritu Santo guiando, y cuando vamos descubriendo cosas, entendiendo, no tenemos más que decir, bueno, esto es lo que el Señor quiso que quedara para nosotros. Y cuanto más sabemos, cuanto más leemos la Biblia, es seguida y profundamente, vamos encontrando que siempre hay nuevo mensaje, hay nuevo entendimiento para lo que el Señor nos dejó la palabra, ¿no? Para que nos haga alimentarnos, crecer. Hoy vi, bueno, y después ya voy al tema, en Lucas, ahora voy a contar lo que vine haciendo con Lucas, pero de repente, como tengo la bendición de tener una Biblia con las palabras de Jesús en rojo, eso es tan bueno, ¿no? De poder mirar y rápidamente descubrir dónde está lo que Jesús habló. Pero entonces, buscando lo que vamos a empezar a ver para el día de hoy, eh, me quedé pensando en esa frase que Jesús dijo cuando estaba enseñando a un grupo y vienen a decirle que viene su mamá y sus hermanos a buscarlo, ¿no? Eso que ha sido con prejuicio mirado, pero Jesús se centró en la gente que lo estaba escuchando y dijo esa frase: mi familia son los que oyen la palabra y la obedecen. Y ahí me quedé, los que oyen la palabra. Jesús estaba hablando en vida y en presencia, de manera que hablaba de los que oyen, pero nosotros somos los que leemos la palabra. También la escuchamos en las predicaciones, pero los que oyen la palabra somos nosotros, que la tenemos que leer primero y la tenemos que recibir después, ¿sí?
Vamos a hablar de ese tema también. Bueno, lo que hice entonces, así como Mateo tiene el fin del mundo en capítulos 24 y 25, Marcos en capítulo 13, Lucas tiene en capítulo 21. Pero por eso dije lo de di un repaso buscando las expresiones de Jesús, a ver, como vimos ya en Mateo sobre todo, Jesús siempre estuvo hablando, o muchas veces estuvo hablando, mencionando estos datos que tienen que ver con el final, con la segunda venida, con el juicio, ¿sí? Bueno, entonces encontré, voy a ir leyendo algunos versículos, después vamos al pasaje. Mateo, no Mateo, perdón, Lucas 9, tengo abierto acá, Lucas 9 está eh, la confesión de Pedro, igual que en Mateo, y después de la confesión de Pedro, Jesús habló acerca del discipulado, de lo que significaba ser discípulo. Lo leímos parecido en Pedro, pero no exactamente igual, ¿no? Entonces, ahí después de la confesión, recordemos que ahí donde le empezó a decir que él tenía que morir, ¿eh? La reacción de Pedro la cuenta Mateo, acá en Lucas no está. Pero después, dirigiéndose a todos, declaró, estoy en 9:23, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y que me siga. Y después, dice, ¿de qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo? Y acá lo que noté, si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. De manera que no tenemos nada de reacción. Esto estaba diciéndole a sus discípulos, ¿eh? No tenemos ninguna palabra, nada que nos diga cómo. No, ya evidentemente, ya que no tenemos todo lo que dijo Jesús sumando los 4 evangelios, evidentemente él ya venía no solamente anticipándole su muerte y resurrección, sino la segunda venida, ¿sí? Bien, un poquito después, Lucas 10:13, encontré otra mención. A ver, 10:13, en un pasaje muy fuerte donde Jesús está hablando con los hay, con hay aquellos que escuchan y no han oído. Y cuando habla de las ciudades a las cuales él estaba predicando y la gente no quería oírlo, dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, si se hubieran hecho en Tiro y en Sidón los milagros que se hicieron en medio de ustedes, ya hace tiempo que se habrían arrepentido con grandes lamentos. Y tenemos un montón de relatos de Jesús en Betsaida, junto al lago de Galilea, o sea, era el lugar donde dedicó más tiempo en la predicación. Y hay un momento en el que dice que escucharon más lo del Antiguo Testamento, pero ahora dice, se habrían arrepentido, pero en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. ¿Y tú, Capernaún, acaso serás levantada hasta el cielo? No, sino que descenderás hasta el abismo. Son los ay de Jesús, esos lamentos que tenemos mucho en el Antiguo Testamento y que muestran el corazón de Jesús del dolor de que habían escuchado y visto milagros. Pero el tema que estoy prestando la atención ahora es que ya les habló del juicio. Les estaba hablando, no solo que se arrepientan en ese momento para tener la vida eterna, que iba a venir el juicio. 11:29. Uy, otra cita muy interesante que creo que está solamente en Lucas. Es decir, en Lucas de esta manera, ¿no? Pero no estoy del todo seguro. Cuando
le dice que habla a la multitud, se puso a decirle y habla cuando Jesús decía, esta es una generación malvada, cuando dice que le piden señales y que no tienen más que la señal de Jonás. Y la señal de Jonás era 3 días y después salir del pez, ¿eh? De manera que aplicada a Jesús mismo con lo que iba a pasar luego de su muerte. Pero el tema que nos interesa es este, en el versículo 30. Así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. Acá estaba él uniendo el relato de Jonás con lo que iba a suceder. La reina del sur se levantará en el día del juicio, y condenará a esta gente porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí ustedes tienen a uno más grande que Salomón. Fíjense, está tomando del Antiguo Testamento Jonás, está tomando la reina de Saba, ¿no? Que se acercó a Salomón para escucharlo. En el día del juicio, y dice, en el 32, los ninivitas, los habitantes de Nínive, que fue destruida poco tiempo después, se levantarán en el día del juicio y condenarán a esta generación, porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás. Y aquí tienen ustedes a uno más grande que Jonás. Yo creo que de esta manera solo Lucas lo cuenta, pero hay que corroborar con Mateo 12. ¿Qué debe ser Jesús? Lo que hemos visto hasta ahora está hablando del juicio. Va a haber un juicio final, Él va a volver. ¿Tengo alguna más? 13. Bueno, nosotros tenemos en el 21 el capítulo sobre la segunda venida, pero en el 13, capítulo 13, tenemos tenemos parábolas, a ver si está bien, 23 al 30, a ver si tengo bien anotado, sí. La enseñanza que Mateo agrupa todo en el Sermón del Monte, capítulos 5, 6 y 7, ya lo vimos cuando leímos todo Lucas la va mechando en distintos lugares, ¿sí? No sabemos si es una tarea de escritor que lo hizo así o es que Jesús las mismas enseñanzas las dio en muy distintos lugares, muchas veces, ¿sí? Acá está en el capítulo 13 la enseñanza de la puerta estrecha, que es el final del Sermón del Monte, en Mateo 7. Continuaron un viaje a Jerusalén, les enseñaba en los pueblos. Señor, ¿son pocos los que van a salvarse?, le preguntó uno. Esfuércense por entrar por la puerta estrecha, porque les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Tan pronto como el dueño de la casa se haya levantado a cerrar la puerta, esto es nuevo, no es como contó en los otros evangelios que volvía el Señor de un viaje. No, acá es que va a cerrar la puerta. No es cuestión de que ustedes queden afuera. Se pondrán a golpear la puerta diciendo, Señor, ábrenos, pero Él les contestará, no sé quién son ustedes. Entonces dirán, comimos y bebimos contigo y tú enseñaste en nuestras plazas. Pero Él les contestará, les repito que no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí, todos ustedes hacedores de injusticia. Allí habrá llanto y rechinar de dientes cuando vean en el reino de Dios a Abraham, Isaac, Jacob y todos los profetas, mientras a ustedes los echan afuera. Habrá quienes lleguen del oriente y del occidente, del norte y del sur, para sentarse al banquete del reino de Dios. En efecto, hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. Él contó una parábola especialmente sobre este tema. Acá tenemos solamente la mención. Pero qué tremendo. Hay un montón de cosas que ya lo hemos visto. Jesús habla de Abraham, Isaac, Jacob y todos los profetas vivos.
no sé si anoté también donde vuelve él sí, lo anoté más adelante, donde vuelve a hablar, están vivos, ¿sí? O sea, hay vida eterna, está no en una teoría doctrinal, sino en la realidad les está mostrando eso. Pero una una pequeña mirada distinta de el fin del mundo, cuando llegue el fin y van a estar, aún los que estuvieron en una iglesia, digamos, se van a quedar afuera. Estuvieron cerca, pero no entregaron sus vidas a Jesús. Bueno, 14 capítulo siguiente, ahí está la parábola del gran banquete. Uno ve cuando uno lee parcialmente y lee ese pasaje nada más y no viene leyendo todo para entender, ya Jesús había dicho antes del banquete del reino de Dios. ¿Ah? Y contó varias parábolas. Bueno, acá está la parábola del banquete, pero quería marcar eso, a ver si tenemos alguna cita y era el tema, claro, era el tema de los que, teniendo todas las posibilidades, que quizás las posibilidades eran conocimiento, de ir al banquete que Dios llama, esto es una parábola totalmente, la enseñanza está de aquellos que tienen que llegar al banquete final de Dios y que eligen otras cosas, cada uno se manda lo suyo, y entonces el Señor dice que vayan a buscar, ¿no? A los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Y ve por los caminos y oblígalos para que se llene mi casa. Les digo que ninguno de aquellos invitados disfrutará de mi banquete. Da para mucho ¿eh? Quizás los que estén en menor situación de ir a grandes banquetes son los primeros que van a llegar porque van en humildad a reconocer su necesidad. Es lo que Jesús en la primera bienaventuranza dijo, los pobres en espíritu, ¿sí? Muy bien, 16, 19 y todavía, creo que este ya lo habíamos encontrado. A ver dónde está el 19, claro, está la parábola del rico y Lázaro. Solamente Lucas la contó. ¿Eh? ¿Quién se la habrá contado? Es tan interesante porque es una ventana abierta al más allá cuando no el rico que no había tenido en cuenta a Dios está en lo que llama el abismo acá, y en cambio Lázaro, que no había tenido nada, sí llegó, y el rico le pide a Abraham. Nos muestra de nuevo Jesús a Abraham, aunque sea una parábola, un relato todo simbólico, con elementos que tenemos que entender solamente la enseñanza final, pero Abraham está vivo, ¿sí? Y entonces le pide que mande a alguien a que le hable a su familia, ¿no? Y entonces Jesús le dijo, no, Abraham, perdón. Jesús contó que Abraham le dijo, ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso a ellos. No, no les harán caso, padre Abraham. En cambio, si se les presentara uno entre los muertos, entonces sí se arrepentirían. Abraham le dijo, si no les hacen caso a Moisés y a los profetas, a la palabra de Dios, a la Biblia, tampoco se convencerán aunque alguien se levante de entre los muertos. Pero estos son relatos que Jesús había ido mechando en sus enseñanzas de la vida futura. ¿Sí? Bien, lo digo por si no lo habíamos pensado tan claramente, porque yo no lo había pensado tan claramente. 2036, ya nos estamos acercando al 21, 2036, a ver qué había acá, capítulo larguísimo. Es el de la resurrección. Ese lo leímos en Mateo, donde fueron los saduceos a decirle todo un relato como si ellos creyeran en la resurrección. Y ellos no creían. Pero entonces Jesús les da, acá lo cuenta muy parecido a Mateo, dice, pero
que los muertos resucitan, está Jesús enseñando, pero que los muertos resucitan, lo dio a entender Moisés mismo en el pasaje sobre la zarza, pues llama al Señor el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. En efecto, para Él, para Dios, todos ellos viven. De manera que la existencia de la vida eterna, ¿sí?, no es una doctrina de la Iglesia cristiana. En la enseñanza de Jesús siempre lo planteó como una realidad, ¿sí? Y es muy importante que lo tengamos en cuenta. No solamente los relatos que tenemos, y ahora sí nos vamos a Lucas 21 del 5, para ver cómo Lucas cuenta aquello que ya leímos en forma más extensa en Mateo, en forma más breve en Marcos, y lo de él también no es tan extensa. Para mí, que Lucas se comunicaba con Mateo y sabía lo que Mateo había escrito, pero creo que no lo sabemos con seguridad. Bien, el 21:5 de Lucas. Algunos de sus discípulos comentaban acerca del templo, de cómo estaba adornado con hermosas piedras y con ofrendas dedicadas a Dios. Pero Jesús dijo: en cuanto a todo esto que ven ustedes, llegará el día en que no quedará piedra sobre piedra, todo será derribado. De manera que me parece que está más claro que en los otros relatos el hecho de que él, en buena parte de esta enseñanza, él estaba hablando de la destrucción de Jerusalén, que muchos de ellos iban a estar vivos todavía, o algunos de ellos iban a estar vivos todavía. En cuanto a todo, bueno, ya dijo eso, maestro, le preguntaron, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál es la señal de que está a punto a suceder? Tengan cuidado, no se dejen engañar. Que Jesús lo dijo, no hay duda, lo pusieron los tres evangelistas lo pusieron igual. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy y el tiempo está cerca. No los sigan ustedes. Cuando sepan de guerras y de revoluciones, no se asusten. Es necesario que eso suceda primero, pero el fin no vendrá enseguida. Creo que esto está más claro que en Mateo, ¿no? Es decir, el tema de que va a seguir habiendo todas estas cosas. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Continuó. Habrá grandes terremotos, hambre y epidemias por todas partes. No lo cuenta Mateo esto. Guerras y hambres, dice Mateo. De manera que acá Jesús sabía, y no hay duda, las pestes que hablaban en la Edad Media aún, en tiempos mucho más cercanos a nosotros, y las que estamos teniendo ahora. Entonces Jesús, por supuesto que él sabe todas las cosas y sabía todas las cosas, de manera que esta descripción del futuro no es un futuro puntual, de lo que iba a estar pasando siempre con los seres humanos. Habrá entonces grandes terremotos, hambre y epidemias por todas partes, cosas espantosas y grandes señales del cielo. Pero antes de todo esto, o sea, esa sería la descripción del fin. Antes de todo eso, echarán mano de ustedes y los perseguirán. Los entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y por causa de mi nombre los llevarán ante reyes y gobernadores. Así tendrán ustedes la oportunidad de dar testimonio ante ellos. Y es verdad que los apóstoles, sobre todo, Pablo mismo, cuando estaba en situaciones para estar totalmente deprimido, desanimado por tener que enfrentarse a las calumnias, a las injusticias, a todas las cosas que pasó, se alegrarían, ¿no? Dice, tendrán la oportunidad de dar testimonio. Y Pablo en sus cartas dice de la alegría de la oportunidad de dar testimonio. Pero tengan en cuenta que hay
que no hay por qué preparar una defensa de antemano, pues yo mismo les daré tal elocuencia y sabiduría para responder que ningún adversario podrá resistirles ni contradecirles. Leí un pedacito de Esteban cuando estaba discutiendo con todos los que los acusaban, creo que es Hechos capítulo 8, y dice que no sabían cómo contestar. Lo que pasa es que después eligieron lo más fácil para ellos, que fue matarlo, que fue apedrearlo, ¿sí? Pero acá está esto. Ahora, me asombra que no dice el Espíritu Santo, como aparecen los otros. Dice, yo mismo les daré tal elocuencia. Y claro, un poquito después de este momento, que solo lo registró Juan, dijo, conviene que me vaya y vendrá el Espíritu Santo que les enseñará, los acompañará. ¿Sí? De manera que, aunque tengamos con distintas formas, la unidad del mensaje de la palabra se mantiene absolutamente. Les daré tal elocuencia. Bien, ustedes serán traicionados aún por sus padres, hermanos, parientes y amigos, y a algunos de ustedes se les dará muerte. Todo el mundo los odiará por causa de mi nombre. Estaba profetizándoles, anticipándoles los que a muchos les iba a pasar. Y a cuántos lo pasaron muchos tiempos después, cuando aún había persecución entre los cristianos y echaban de la casa a alguien que había pasado a otro grupo cristiano, pero lo más importante no era la marca, ¿no es cierto?, de la denominación, sino que habían encontrado realmente a Cristo y habían dejado la religión oficial, pero una religión, ¿no? A un encuentro y a una entrega a Jesucristo. De manera que los que estamos acá en el siglo XXI sabemos cómo todo esto ha pasado, ¿sí? Y lamentablemente sigue pasando en los países de Asia y África, donde hay persecución contra los cristianos, aún en forma espantosa. Ahora acá dice algo Jesús muy interesante. Dice, pero no se perderá ni un solo cabello de su cabeza. Si se mantienen firmes, se salvarán. Bueno, acaba de decir que los van a matar. O sea, si los van a matar, va a ser con todo el pelo, pero de todas maneras, Jesús da la sensación de que estaba tomando ilustración que él había usado antes cuando había dicho que Dios conoce todos los pelos de nuestra cabeza, ¿no? Y evidentemente no es una cuestión física. Claro, porque dice inmediatamente, si se mantienen firmes se salvarán. Y lo dice muchas veces, que los que han pasado aún por el fuego van a salvarse, van a salvar su alma, su espíritu, ¿sí? Aunque él les está profetizando que hay muchos que van a morir. Ahora bien, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que su desolación está cerca. Acá está la más clara de las afirmaciones acerca de lo que pasó con los romanos que destruyeron en el año 70 Jerusalén y el templo. ¿Sí? Acá habla de los ejércitos, en Marcos creo que hablaba de Judea o en Mateo, ¿no? O sea, no era para todos, estaba anticipándolos. Y lo que evidentemente Jesús ha hecho, está hablando del fin del mundo y está hablando de la primera tribulación, que lo tenían tanto los otros tan claramente hablando de la tribulación. Hubo una primera que fue en el 70 antes, por el Imperio Romano que destruyó Jerusalén y el templo, y después la gran tribulación de la que nos habla el Apocalipsis, previa a la venida del Señor. Si se mantienen firmes, se salvarán. O sea, está contando cosas muy terribles, pero después marca lo que ellos tienen que saber para tener paz.
Ahora bien, bueno, estamos acá, vean a Jerusalén rodeada y por eso dice, entonces los que estén en Judea huyen a las montañas, los que están en la ciudad salgan de ella y los que están en el campo no entren en la ciudad. Los que viven en las montañas saben que si pasa algo en la ciudad, lo más fácil es subir a las montañas para librarse. Ese será el tiempo del juicio cuando se cumplirá todo lo que está escrito. Ay de las que están embarazadas o amamantando en aquellos días, porque habrá gran aflicción en la tierra y castigo contra este pueblo, que harán a filo de espada y los llevarán cautivos a todas las naciones. Los gentiles pisotearán a Jerusalén hasta que se cumplan los tiempos señalados para ellos. ¿Sí? Notemos que acá no dice nada de esa expresión de Daniel, la abominación asoladora o algo así, ¿sí? Que sí menciona Mateo y Marcos. Sobre todo Mateo, habían sido escritos para los judíos, con muchas citas del Antiguo Testamento, y ese tema de Daniel ellos lo conocían. En cambio Lucas, griego de nacimiento y que que está dirigido hacia los griegos este evangelio, ni menciona eso que ellos no podrían no conocer y serles de una cuestión extraña. Bien, y ahora vuelve, versículo 25, habrá señales en el sol, está volviendo a hablar del fin, Habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. En la tierra las naciones estarán angustiadas y perplejas por el bramido y la agitación del mar. Se desmayarán de terror los hombres, temerosos por lo que va a sucederle al mundo, porque los cuerpos celestes serán sacudidos. Esa es una de las señales más claramente que enseña Jesús acerca de su regreso. Entonces, cuando los cuerpos celestes serán sacudidos, entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. Ya lo había dicho antes, venir en una nube con poder y gran gloria. Cuando comiencen a suceder estas cosas, cobren ánimo y levanten la cabeza porque se acerca su redención. O sea, de algo terrible que va a pasar, que dice que los hombres temerán a los hijos de Dios, a los creyentes, a los que hayan recibido la palabra a tiempo, ¿sí? A quienes se les haya hablado la palabra de Jesús, especialmente a los que no han tenido por su educación o por lo que sea, nunca han conocido acerca de Jesús. Y por ahí solo escuchan las cosas que se dicen de gente que no conoce la palabra y por supuesto, que no conoce a Dios, que no conoce a Jesús. Jesús también les propuso esta comparación. Qué bien, Lucas. Lo que dice ahora, fíjense en la higuera y en los demás árboles, cuando brotan las hojas, ustedes pueden ver por sí mismos y saber que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean que sucedan estas cosas, sepan que el reino de Dios está cerca. Ahora, en los otros dos relatos está en medio de la disertación de Jesús. Acá Lucas lo separa un poquito, ¿no? Porque acaba de decir que va a venir con los ángeles con poder y gloria y entonces Jesús también les propuso esta comparación. La frasecita del autor que da lugar a que, bueno, esta comparación es, tengan en cuenta eso de que por las plantas o por los árboles y por la higuera se sabe cuándo viene el verano. De la misma manera, cuando escuchen todos esos tremendos anuncios de la venida de Jesús, estén apercibidos. Y acá dice esa misma frase que están en los otros tres, ¿no? Les aseguro que no pasará esta generación antes que todas estas cosas sucedan. Y evidentemente no pasará las primeras cosas, la de la destrucción de Jerusalén en el año 70. Y después dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán.
Qué bueno es leer esto permanentemente. El cielo y la tierra pasarán. La gente aceptará, esto es agregado, pero tiene que ver con esto, la gente aceptará todas las ideologías que quieran cambiar lo que Dios creó, la forma de cómo Dios creó a los géneros, hombre y mujer, la forma en que Dios fundó la familia como núcleo principal. Todo lo que Dios ha establecido y que quieren las ideologías cambiarlo porque han borrado a Dios y porque quieren y ningunear, palabra que usamos mucho, a Jesús, ¿sí? Hasta hablé de una entrevista que había escuchado. Por ahí en una entrevista se puede preguntar, ¿crees en Dios? ¿Y después de la muerte qué? Pero nada más. Pero Jesús no existe. Entonces, con el Antiguo Testamento solo, no llegamos a reconocer que Jesús va a volver nuevamente y que la segunda venida va a marcar el fin del mundo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. De manera que nos queda a nosotros, nos queda a nosotros hablar de la palabra y hacer conocer a Jesús a la gente que no lo ha conocido. Bueno, hay algo más acá, tengo algo más en rojo. Tengan cuidado, no sea que se le endurezca el corazón por el vicio, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida. De otra manera, aquel día caerá de improviso sobre ustedes. Jesús sabía todo lo que iba a pasar, no solo de guerras y todas las perturbaciones, pero sino que se le endurezca el corazón por el vicio, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida. De otra manera, aquel día caerá de improviso sobre ustedes, pues vendrá como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Esta palabra está solamente en Lucas. Vendrá como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Estén siempre vigilantes y oren para que puedan escapar de todo lo que está por suceder y presentarse delante del Hijo del Hombre. Ya después viene Judas, se acuerda traicionar a Jesús y ya vienen del 22 al 24 los últimos días, la muerte y la resurrección de Jesús. Antes de todo eso, Él quiso dejarnos lo más claramente posible lo que podíamos entender. Había algo muy especial para los judíos que vivían ahí en Judea, por supuesto, y Él quiso anticipárselos. Todo el resto de esta enseñanza tiene que ver con el día en que será el fin, que ya no habrá más oportunidad para los que no hayan conocido a Dios, que Jesucristo va a venir con su poder, con los ángeles. Bueno, nos queda Juan. Vamos a ver qué encontramos en Juan. Y vamos a iniciar una investigación a ver de qué manera Juan tomó este tema. Y después vamos a ver que Pablo en las cartas, Pedro también, han estado enseñando y anticipando sobre esos temas. Muy bien, dejamos acá y seguimos mañana. Que el Señor los bendiga